El matrimonio es la primera institución que Dios creó. En nuestra cultura occidental, la monogamia es la única relación conyugal legal. Sin embargo, históricamente, la poligamia ha sido la práctica cultural más extendida. Entonces, ¿poligamia o monogamia? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué nos enseña la Biblia? Hoy vamos a hablar de estos dos patrones de relaciones conyugales. Vamos a descubrir juntos la voluntad divina. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. El matrimonio enfrenta diversos desafíos y pensando en eso, Nuevo Tiempo ha desarrollado junto con la Escuela Bíblica una revista Esperanza llamada Entre Familia. A través de esta revista, tú podrás encontrar respuestas a las más grandes situaciones que de repente estás enfrentando en tu familia. No solamente respuestas a la luz del conocimiento de la psicología y la terapia familiar, sino también a la luz de la palabra de Dios. Tú puedes solicitar esta revista Esperanza a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica o también escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. En esta revista hay temas maravillosos como este, por ejemplo, que titula Adulterio y divorcio. ¿Qué dice la Biblia? Además, cada capítulo tiene al final un cuestionario que te ayudará a medir tus conocimientos y a poner en práctica aquello que vas aprendiendo. Entonces, mira, yo te invito para que en este momento tú puedas escribirnos a nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o ingresa a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. El matrimonio es una institución divina. Es tan antigua como la creación misma. Es, junto con el sábado, uno de los pocos dones que el ser humano llevó consigo cuando salió del Edén. El matrimonio, entendido como un compromiso legal, es una institución universal. Sin embargo, su configuración puede variar mucho de cultura a cultura. En términos generales, entendemos el matrimonio como la unión legal entre un hombre y una mujer, pero hay dos patrones generales en la unión matrimonial: la poligamia, que incluye varios cónyuges, y la monogamia, que incluye solo un cónyuge. La poligamia se divide en dos tipos: la poliginia, cuando un varón se casa con más de una mujer, y la poliandría, cuando una mujer se casa con varios varones. Aquí tal vez te sorprenderá que el patrón matrimonial más recurrente en el mundo no es la monogamia, sino la poligamia. En la gran mayoría de las sociedades no cristianas y no judías se le permite al varón casarse con más de una mujer. El libro de códigos del Atlas Etnográfico publicó un estudio realizado entre los años 1960 y 1980, donde se analizaron 1.231 sociedades. Se encontró que la poligamia se practicaba frecuentemente en 588 sociedades y ocasionalmente en 453, mientras que la monogamia se practicaba en 186 sociedades y la poliandría o alguna forma de poliandría en 53. Es decir, el 47% practicaba frecuentemente la poligamia y el 36% la practicaba ocasionalmente, sumando ambos un total de 83%, mientras que solo el 15% practicaba la monogamia y el 4% la poliandría. ¿Qué encontramos en todo esto? Que la poliginia, esto es, cuando un varón tiene varias cónyuges, es por mucho la forma más practicada de relación conyugal. Y la pregunta es,
Si es la relación más practicada, ¿no será que la monogamia es una imposición de la cultura judeo-cristiana? ¿No es acaso más natural la poliginia porque la mayoría de las culturas la practican? La verdad es que la poliginia trae por lo menos dos problemas. El primero tiene que ver con la salud mental y el segundo con la demografía, es decir, con la distribución de la población. En el terreno emocional, el problema aparece porque el varón no puede sentir el mismo afecto por igual hacia todas sus esposas. Pero el problema es más grande que esto. Diversos estudios han revelado que las familias de los matrimonios polígamos suelen experimentar problemas de salud mental, sobre todo las mujeres y los niños. Esto lo reconocen incluso investigadores musulmanes. Unos investigadores de Malasia publicaron en el año 2020 un artículo donde analizan la poligamia y su impacto en la salud mental de los miembros de la familia. El objetivo de ese estudio era brindar consejos para mitigar los efectos contraproducentes de la poligamia. Para eso, el artículo menciona algunos de los problemas que causa la poligamia en la familia, sobre todo en las esposas y en los hijos. Este artículo cita trabajos donde se encontraron que las mujeres de matrimonios polígamos suelen experimentar, en comparación con los otros matrimonios monógamos, mayor depresión, estrés, baja autoestima, soledad, pensamientos negativos, sensaciones de desesperanza y falta de atención, e incluso pueden llegar a experimentar síntomas psicosomáticos como dificultades para respirar y comportamientos obsesivos compulsivos. Los niños también se ven afectados por la poligamia. Los niños, según estos estudios, experimentan depresión, experimentan baja autoestima, ansiedad e ideas paranoicas, así como problemas conductuales y sociales que se revelan o manifiestan en bajo rendimiento académico y problemas de adaptación e integración. Pero no solo las mujeres y los niños, sino también los varones experimentan las consecuencias adversas de la poligamia. En comparación con los matrimonios monógamos, los esposos suelen experimentar mayor depresión, ansiedad, psicoticismo, comportamiento obsesivo-compulsivo y somatizaciones. Los esposos también padecen mayores dificultades a la hora de manejar los conflictos familiares, por ejemplo, los conflictos entre las esposas y los hijos. Ahora, el otro problema de la poligamia es el demográfico. Normalmente, el número de varones y mujeres en una sociedad es aproximadamente igual. Si se toma en cuenta esto, cuando un varón toma 2 esposas, uno se queda sin esposa. Si todos los varones fueran polígamos, muchos quedarían sin opciones para conseguir una esposa. Por lo demás, las sociedades polígamas presentan ciertas características. Por ejemplo, las mujeres suelen casarse muy jóvenes, de adolescentes, mientras que los varones suelen casarse a una edad mayor, porque tiene que reunir recursos para pagar la dote. De esta manera, la diferencia de edad entre los esposos es normalmente mayor que en los matrimonios monógamos. Entonces, si bien la poligamia trae consigo consecuencias negativas, ha sido el tipo de relación conyugal más practicado, incluso desde tiempos muy antiguos. Algunos estudios de ADN mitocondrial muestran que en el registro genético de las especies humanas ha habido más madres que padres, y lo más probable es que esto se deba a la práctica de la poligamia, donde un varón tiene varias mujeres. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la poligamia? En la Biblia también encontramos casos de poligamia. El primer polígamo es Lamec, un descendiente de Caín. Sin embargo, Abraham también practicó la poligamia.
pero por seguir una costumbre cultural a causa de su esposa que era estéril. David y Salomón también practicaron la poligamia, pero no por causa de la esterilidad de la esposa, sino por cuestiones culturales y políticas. En todo esto, la Biblia directamente no se opone a la poligamia en estas historias o en estos personajes. Pero entonces, ¿podemos considerar la poligamia como autorizada por la Biblia? No. ¿Será entonces una práctica aceptable? Desde una perspectiva global, los casos de poligamia en la Biblia son pocos, no son la norma. Esto nos lleva a enfocarnos entonces en los principios bíblicos. Y este aspecto es algo que yo quiero hablar contigo en el siguiente bloque. ¿Será que la voluntad de Dios sobre el matrimonio es la poligamia o la monogamia? ¿Qué se encuentra en la Biblia acerca de este tema? ¿Qué principios bíblicos podemos extraer para que nos guíe al momento de saber qué es la voluntad de Dios en el matrimonio? ¿Quieres saber más? Entonces mira, te espero en el siguiente bloque de Fe para Hoy. Continuando con nuestro episodio del día de hoy acerca del matrimonio y las perspectivas de la poligamia y la monogamia, buscando en la Biblia los principios o las enseñanzas acerca de estas perspectivas, vamos a fijarnos no en la conducta de los personajes bíblicos, que son los seres humanos falibles, sino en el propósito de Dios cuando creó la tierra, antes de la caída de Adán y Eva. También vamos a descubrir qué nos enseña Dios con su propio ejemplo como testimonio de su voluntad para el matrimonio. Comencemos entonces remontándonos a la creación en Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. Y allí encontramos que Dios creó al varón y a la mujer y los casó en una relación monógama. Dios no creó un Adán y varias Evas, creó solo un Adán y una Eva. Y a ellos Dios les declaró lo siguiente. Dice aquí en Génesis capítulo 2, versículos 24. Dice así: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero algunos comentaristas se han preguntado, ¿quién declaró estas palabras? ¿Habrá sido Adán? Si te fijas en el versículo anterior, que es el versículo 23, dice allí que es Adán quien está hablando. Por lo tanto, sería Adán quien, a toda su posteridad, les manda dejar a su padre y a su madre y unirse a su pareja. Otros comentaristas han interpretado que quien habla en el versículo 24 es Moisés. Según esta interpretación, Moisés, luego de consignar las palabras de Adán, estaría explicando las consecuencias del primer matrimonio, que sería dejar la casa de los padres para que la pareja forme un nuevo hogar. Otros comentaristas argumentan que las palabras del versículo 24 son las de Dios, porque solo Dios tendría la autoridad de ordenar la forma en que debe constituirse el matrimonio, es decir, dejar la familia para formar un nuevo hogar. Pero aquí está la pregunta. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién habló? ¿Fue Adán? ¿Fue Moisés? ¿O fue Dios? La respuesta nos la ofrece el mismo Jesús, quien en Mateo, en el capítulo 19, versículos 4 al 6, nos dice lo siguiente. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús está revelando quién pronunció las palabras de Génesis capítulo 2, versículo 24.
es el que los hizo al principio, es decir, fue Dios. Jesús también menciona que originalmente creó a dos personas, varón y hembra, y que esos dos serán una sola carne. Es ese el principio, dos personas, una sola carne, no 3 ni 4 personas, solamente 2. Seguramente algunos han visto videos en YouTube donde se afirma que Dios había creado una mujer antes de Adán. Este argumento se basa en que supuestamente en Génesis capítulo 1 Dios creó a Adán y a Eva de forma simultánea, mientras que en Génesis 2 Dios creó a Eva después de Adán. Sin embargo, esta es una interpretación judía tardía que aparece aproximadamente a partir del siglo VI después de Cristo. Por ejemplo, en el Talmud, que es una obra que contiene enseñanzas de los sabios judíos, el rabí Yehudá bar Rabí conjeturó que cuando Adán dijo: esta vez ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, Adán estaba dando a entender que había habido una otra vez en que hubo otra mujer. En este sentido, Yehudá bar Rabí enseñaba que la mujer anterior de Adán había estado llena de sangre y de vísceras y que por eso Adán la rechazó. Esto se encuentra en Génesis Rabá, capítulo 18, versículo 4. En ese mismo libro, Génesis Rabá, capítulo 22, versículo 7, Yehudá bar Rabí sostenía que Caín y Abel habían discutido acerca de quién se casaría con la primera Eva. Otro rabí que comenta al respecto, llamado Rabí Aviú, le replicó afirmando que la primera Eva ya había muerto. Entonces surgen preguntas. ¿Había una primera Eva? ¿De dónde salió todo esto? ¿Sabes? No puede ser de la Biblia, ya que la Biblia no enseña tal cosa. Pero sí se puede observar que los rabíes judíos especulaban mucho en sus enseñanzas, ya incluso desde antes de la época de Jesús. Por lo tanto, no podemos confiar en las enseñanzas de algunos rabíes judíos acerca de que originalmente hubo dos mujeres. Sin embargo, por si fuera poco, la especulación se salió de control. Y como los mencionados rabís no dijeron quién era esa supuesta primera mujer, otros judíos fueron más allá y llenaron ese vacío afirmando que Lilith, una demonia en la cultura de esos pueblos del cercano oriente, había sido la primera mujer. Sabes, por cuestiones de tiempo, no vamos a entrar en los detalles del desarrollo de cómo surgió ese pensamiento religioso sobre Lilith como la primera mujer. Solo diremos aquí que la conjetura de Lilith como primera mujer de Adán es muy tardía y aparece recién a partir del siglo VIII después de Cristo. En realidad, todo parece indicar que la inclusión de Lilith en el imaginario de algunos judíos se debe a la superstición de que los bebés, luego de algunos días de nacer, eran atacados por fuerzas malignas. Entonces se especuló que Lilith había sido esa primera esposa de Adán y que se convirtió en demonia y atacaba a la descendencia de Adán. Por eso algunos judíos enseñaban que se debían usar ciertos amuletos para repeler los ataques de Lilith a los bebés. Algunos intentan probar con la Biblia de que Lilith realmente existió. Para ello vamos a leer el único pasaje en la Biblia donde aparece esa palabra. Lee conmigo el libro de Isaías, el capítulo 34, el versículo 14. Mira lo que dice el texto. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas,
y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Tal vez te estás preguntando, ¿y dónde aparece allí la palabra Lilith? ¿Podrías identificarla? Pues mira, la palabra Lilith es la palabra traducida como lechuza. Es cierto que entre los pueblos de esa región del Medio Oriente, Lilith era una demonia femenina, pero el profeta Isaías aquí se refiere a Lilith como un animal feroz del desierto. Y originalmente Lilith es eso, un animal salvaje. Esto se puede corroborar por el contexto. Si leemos los versículos 11, 12, 13, 14 y 15, encontraremos que por el castigo de Dios, la tierra quedará desolada y habitarán allí plantas y animales silvestres. Por lo tanto, al igual que las hienas, las cabras salvajes, el búho y el buitre, Lilith es también un animal salvaje, probablemente una lechuza, y no un demonio, mucho menos la primera esposa de Adán. Por lo tanto, no existe ninguna base bíblica para aceptar las supersticiones de algunos judíos. Más bien tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Jesús, que dice claramente que Dios creó solo dos personas, varón y mujer, y que los creó para que sean una sola carne. Adán nunca tuvo otra mujer. Eva fue la única mujer de su vida, con quien conformó una sola carne. Por lo tanto, la Biblia enseña solamente la práctica de la monogamia, porque la bendición de Dios recae en el hombre y la mujer, unidos los dos en matrimonio. De paso, las relaciones sexuales son un regalo de Dios que solo debe practicarse dentro de una relación matrimonial monógama. La Biblia entonces, querido amigo, amiga, se enseña la unión matrimonial monógama donde la relación es exclusiva de dos personas heterosexuales, varón y mujer. Pero esto es así no solo en la creación, sino también en el ejemplo en que Dios mismo nos da. Por supuesto, Dios no se contrae matrimonio, porque los rasgos sexuales no son características de Dios. Pero Dios usa la metáfora del matrimonio para ilustrar su relación con su pueblo. Dios revela cómo está dispuesto a mantener su pacto aunque su pueblo es infiel. Uno de los pasajes más impactantes se encuentra en el libro de Oseas, en los capítulos 1 y los capítulos 2. Mira lo que dice allí. Si tú tienes un poco más de tiempo después, vas a leer todos esos dos capítulos. En esos dos capítulos, Dios le dice al profeta Oseas que se case con una mujer ramera. Algunos comentadores bíblicos creen que se trata de una alegoría, pero no es así. Dios realmente le pidió al profeta que se casara con una prostituta. ¿Acaso no te indignarías con tu amigo si él se casa con una prostituta y ésta lo engaña? ¿Pero él la perdona y continúa casado con ella? Lo más probable es que sí te indignaras. Y esto pasó con Oseas. Seguramente el pueblo se sintió indignado con él, pero lo que Dios quería era que el pueblo vea en la mujer adúltera un reflejo de lo que ellos eran. El pueblo de Israel se iba tras otros dioses y seguía sus propios deseos pecaminosos y así invalidaba su pacto con Dios. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Tomó otra mujer? Es decir, ¿tomó otro pueblo? No, de ninguna manera. Dios permaneció firme en su pacto. Mira lo que dice Oseas capítulo 2, versículos 18 al 20. La Biblia dice así: En ese día haré un pacto, te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. El texto de Oseas no enseña que debemos seguir con una persona cuando es adúltera. Aquí la Biblia nos enseña que Dios es el máximo ejemplo de fidelidad. Dios tiene un solo pueblo, no dos ni tres, y permanece fiel a pesar de las adversidades. Queda claro en las Escrituras
que el propósito divino para el matrimonio es la monogamia. Tanto el plan original de la creación como el ejemplo metafórico de Dios enseñan que el matrimonio es una unión legal, monógama y exclusiva entre un hombre y una mujer. Los resultados de alejarse del plan divino se observan en las consecuencias lamentables de la poligamia. Ahora permíteme preguntarte, ¿estás soltero y te gustaría casarte siguiendo la voluntad divina? ¿Estás casado y te gustaría disfrutar de las bendiciones del matrimonio? Hoy te invito a seguir el plan de Dios para el matrimonio y buscar una relación legal, monógama y exclusiva donde estarán a salvo tu cuerpo, tu mente y todo tu ser.